Jesús hizo pagar al juez que encerró a un viejo por dinero. Lo que pasó fue divino. La celda olía a humedad y desesperanza. Don Eliseo Morales, un hombre de 74 años, con las manos temblorosas y la mirada perdida en el techo agrietado, susurraba una oración entre lágrimas. Su cabello blanco despeinado y su rostro surcado de arrugas profundas contaban la historia de una vida honesta destruida en un instante. Afuera, el mundo seguía su curso indiferente. Adentro, un anciano inocente clamaba justicia al único juez que nunca se equivoca. Jesús, no permitas que muera aquí olvidado. Tú conoces mi corazón. Tú sabes que soy inocente. Sé mi abogado, Señor. Sé mi defensor ante esta injusticia. Lo que don Eliseo no sabía esa madrugada del 15 de marzo era que su clamor había llegado al trono celestial, y que en exactamente 40 días su vida cambiaría de una manera que ni el juez corrupto que lo condenó, ni los empresarios poderosos que compraron su libertad podrían imaginar. Porque cuando Dios decide hacer justicia, ni las rejas de hierro ni los documentos falsificados pueden detener su mano. Esta es la historia real de cómo la justicia divina alcanzó a un juez corrupto, liberó a un inocente y demostró que ninguna injusticia queda impune ante los ojos de Dios. Si sientes algo en tu corazón al escuchar estas palabras, te pido que nos ayudes a crecer esta familia de fe. Nuestro sueño es alcanzar 40,000 suscriptores antes de esta Navidad para llevar más historias de esperanza y milagros a quienes más lo necesitan. Dale like a este video, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo y si te están gustando estas historias de fe. Tu apoyo significa más de lo que imaginas. Que Dios te bendiga. Don Eliseo Morales había nacido y crecido en San Pablo, Huixtepec, un pequeño pueblo en las montañas de Oaxaca, México, donde el aire olía a tierra mojada y a café recién tostado. Su terreno de 5 hectáreas había sido herencia de su abuelo, quien lo trabajó durante 50 años cultivando maíz, frijol y café. Cuando Eliseo tenía apenas 10 años, su padre, don Tomás, le había dicho mientras caminaban entre los surcos bajo el sol de la tarde: «Mi hijo, esta tierra es bendita. Aquí tu bisabuelo sembró su primera milpa. Aquí tu abuelo conoció a tu abuela. Y aquí tú criarás a tus hijos. Esta tierra no se vende, se cuida. Es nuestro legado ante Dios». Eliseo había honrado esas palabras toda su vida. Se casó con Rosa María, una mujer dulce de ojos cafés que preparaba el mejor mole negro del pueblo. Tuvieron 3 hijos: Miguel, que emigró a Estados Unidos buscando mejores oportunidades; Carmen, que se casó y se mudó a la Ciudad de México; y Javier, el menor, quien murió en un accidente de tránsito cuando apenas tenía 25 años. Rosa María falleció 6 años después, de tristeza, decían las vecinas. Desde entonces, don Eliseo vivía solo en su casa de adobe, acompañado únicamente por sus recuerdos y su fe inquebrantable. El anciano se levantaba cada madrugada a las 5 de la mañana para cuidar sus cafetales. A pesar de su edad y de la artritis que le hacía crujir las rodillas, él personalmente supervisaba cada cosecha. Los domingos caminaba 2 kilómetros hasta la iglesia del pueblo, donde se sentaba siempre en la tercera banca del lado izquierdo, la misma donde Rosa María solía sentarse a su lado. «Buenos días, don Eliseo», lo saludaba el padre Ignacio cada domingo. «¿Cómo está el café este año?» «Con la bendición de Dios, padre. La lluvia ha sido generosa y las plantas están fuertes. Dios provee siempre», respondía el anciano con una sonrisa arrugada pero genuina. Pero todo cambió un día de enero, cuando 3 camionetas negras con vidrios polarizados llegaron al pueblo. De ellas descendieron hombres con trajes caros y portafolios de cuero.
Eran representantes de una empresa minera internacional que buscaba terrenos para explotar yacimientos de oro y plata recientemente descubiertos en la zona. Ofrecían cantidades absurdas de dinero a los ejidatarios y pequeños propietarios. Uno a uno, los dueños de tierras vecinas fueron aceptando las ofertas. Don Eliseo fue el único que se negó rotundamente. «Esta tierra no está en venta», les dijo firmemente cuando tocaron a su puerta. «Aquí descansan las cenizas de mis antepasados. Aquí mi esposa sembró rosas. Aquí mis hijos jugaron. No hay dinero en el mundo que compre la memoria de una familia». Los hombres se miraron entre sí. Uno de ellos, un sujeto robusto de lentes oscuros y sonrisa forzada, se inclinó hacia él. «Don Eliseo, sea razonable. Le estamos ofreciendo 3 millones de pesos. Puede retirarse tranquilo, comprar una casa en la ciudad, vivir cómodo el resto de sus días». «No necesito su dinero», interrumpió el anciano. «Tengo paz, tengo mi café y tengo a Dios. Eso me basta. Buenos días, señores». Y cerró la puerta. Esa decisión selló su destino. Una semana después, el licenciado Roberto Ramírez, juez del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, recibió en su oficina privada un sobre Manila con 500,000 pesos en efectivo y una nota. «El viejo Morales es el único obstáculo. Su terreno es clave para el acceso minero. Solucione esto y habrá 500,000 más cuando tengamos las escrituras». El juez Ramírez, un hombre de 52 años, barriga prominente, cabello engominado y anillos de oro en ambas manos, contó los billetes con una sonrisa torcida. Había construido su carrera y su fortuna precisamente así, sirviendo a quien mejor pagara. Justicia era solo una palabra escrita en mármol en la entrada del tribunal. Para él era un negocio. Don Eliseo Morales, murmuró mientras guardaba el dinero en su caja fuerte. «Pobre viejo terco, no sabes con quién te metiste». 2 días después, la policía municipal llegó a la casa de don Eliseo a las 6 de la mañana. El anciano estaba preparando su café cuando escuchó los golpes violentos en la puerta. «¡Policía! ¡Abra inmediatamente!». Confundido y asustado, Eliseo abrió. 5 oficiales irrumpieron en su casa. «¿Eliseo Morales Sánchez?», preguntó el comandante. «Sí. ¿Qué sucede? ¿Por qué...?» «Está arrestado por el asesinato de Rodrigo Velázquez García. Tiene derecho a permanecer en silencio». El mundo de don Eliseo se detuvo. Rodrigo Velázquez, ese nombre ni siquiera le sonaba conocido. Apenas pudo articular palabra cuando le colocaron las esposas. Yo no he matado a nadie. Debe haber un error. Por favor, yo soy un hombre de bien. Pregúntenle al padre Ignacio, a mis vecinos». «Dígaselo al juez», respondió fríamente el comandante. Lo arrastraron fuera de su casa. Los vecinos salieron a ver el espectáculo. Doña Petra, su vecina de toda la vida, se llevó las manos al rostro. «Dios mío, don Eliseo, ¿qué está pasando? Es inocente», gritó don Macario, otro ejidatario. «Esto es un montaje, pero nadie pudo hacer nada. Se lo llevaron en la patrulla mientras él, con lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas, murmuraba: «Jesús, ayúdame, tú sabes que soy inocente». El supuesto crimen había ocurrido 2 meses atrás. Un hombre llamado Rodrigo Velázquez había sido encontrado muerto con un disparo en la cabeza en un camino rural. La investigación había estado congelada hasta que, misteriosamente, aparecieron nuevas pruebas. Un testigo anónimo que aseguraba haber visto a don Eliseo cerca del lugar del crimen, y un arma de fuego supuestamente encontrada enterrada en su propiedad con sus huellas digitales. Todo era falso, fabricado, comprado. El juicio fue una farsa. Don Eliseo, sin dinero para un abogado privado, fue asignado a un defensor público joven y desmotivado que apenas revisó el expediente.
El fiscal presentó las pruebas falsificadas. El juez Ramírez, desde su estrado alto y con expresión solemne, escuchó sin interés real. «Don Eliseo Morales Sánchez», dijo finalmente con voz grave y teatral. Tras revisar las pruebas presentadas en su contra, este tribunal lo declara culpable del homicidio de Rodrigo Velázquez García. Lo condeno a 25 años de prisión sin posibilidad de reducción de sentencia. El golpe del mazo resonó como un disparo en el pecho del anciano. 25 años. A sus 74 años era una sentencia de muerte. Sus piernas flaquearon. Intentó hablar, pero su voz salió quebrada. «Señor juez, yo soy inocente. Nunca en mi vida he lastimado a nadie. Por favor, la sentencia es firme. Llévenselo». Mientras los guardias lo sacaban de la sala, don Eliseo alcanzó a ver al juez Ramírez. Sus ojos se encontraron por un segundo, y en ese instante el anciano vio algo que lo heló hasta los huesos. El juez le sonreía, una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero cargada de satisfacción y desprecio. 3 días después, los mismos empresarios que habían intentado comprarle el terreno aparecieron con documentos de expropiación. Sin dueño libre que pudiera reclamar, y con el juez Ramírez firmando las autorizaciones necesarias, la tierra de 5 generaciones de la familia Morales pasó a manos de la empresa minera por una fracción de su valor real. Don Eliseo fue trasladado al Centro de Readaptación Social de la ciudad. Lo raparon, lo vistieron con un uniforme gris deshilachado y lo asignaron a una celda compartida con otros 6 hombres. Algunos eran criminales reales, otros, como él, víctimas del sistema corrupto. La primera noche, acostado en un catre metálico que crujía con cada movimiento, el anciano lloró en silencio mirando el techo manchado de humedad. Sus manos temblaban. Su corazón latía con dolor físico. «Dios mío, ¿por qué? ¿Qué hice para merecer esto? Toda mi vida te he servido, toda mi vida he sido honesto. ¿Por qué permites esta injusticia?» Pero el silencio de la prisión fue su única respuesta esa noche. ¿Has sentido alguna vez que la justicia humana te falló? ¿Que hiciste todo bien y aún así fuiste castigado? Déjanos tu respuesta en los comentarios, porque lo que viene en esta historia te va a demostrar que hay un juez que nunca se equivoca. Los primeros días en prisión fueron los más duros de la vida de don Eliseo. El ruido constante, los gritos, las peleas, el olor a cuerpos sin lavar y a comida podrida, todo se mezclaba en un infierno terrenal que parecía diseñado para quebrar el alma humana. Sus compañeros de celda eran una mezcla de historias trágicas. Estaba Chuy, un joven de 30 años condenado por robo a mano armada, pero que juraba ser inocente. Estaba el Toro, un hombre enorme y callado que había matado al amante de su esposa y no se arrepentía. Estaba Memo, un adicto esquelético que temblaba constantemente por la falta de droga. Y estaba don Fermín, otro anciano de 68 años que había sido condenado por fraude fiscal después de que su socio lo traicionara. «Bienvenido al Club de los Olvidados», le dijo don Fermín la primera noche, acercándole un pedazo de pan duro. «Aquí nadie es culpable, pero todos pagamos». Don Eliseo apenas podía tragar. Su garganta estaba cerrada por la angustia. Cada noche, mientras los demás roncaban o murmuraban en sus pesadillas, él permanecía despierto, mirando la pequeña ventana enrejada por donde apenas entraba un rayo de luna. «Rosa María, mi amor, ¿me ves desde el cielo? ¿Ves lo que me han hecho? Perdóname por no estar contigo todavía. Perdóname por no poder visitar tu tumba». Las lágrimas rodaban silenciosas por sus mejillas. Durante el día, los presos eran obligados a trabajar en el taller de carpintería o en la lavandería de la prisión. Don Eliseo, con sus manos artríticas y temblorosas, apenas podía cumplir con las tareas asignadas. Los guardias lo insultaban,
«Muévete, viejo inútil, ¿o quieres que te encerremos en aislamiento?» Él solo agachaba la cabeza y seguía trabajando lo mejor que podía, pero en su interior algo se estaba rompiendo. La esperanza, ese fuego pequeño que lo había mantenido vivo después de la muerte de su esposa y de su hijo, comenzaba a apagarse. Una tarde, mientras barría el patio, don Eliseo se detuvo al ver a lo lejos las montañas que rodeaban la ciudad, montañas como las de su pueblo. Por un momento, cerró los ojos y se transportó mentalmente a su terreno, sintiendo la tierra bajo sus pies descalzos, escuchando el canto de los pájaros al amanecer, oliendo el café recién molido. «Morales, deja de soñar y ponte a trabajar». El grito de un guardia los sacó de su ensoñación. Volvió a barrer, pero las lágrimas nublaban su vista. Las noches se volvieron más oscuras. Don Eliseo comenzó a tener pesadillas donde veía el rostro sonriente del juez Ramírez burlándose de él, donde veía su terreno siendo destruido por máquinas gigantes, donde veía a Rosa María llamándolo desde lejos, pero él no podía alcanzarla. Despertaba sudando y temblando. «¿Estás bien, don Eliseo?», le preguntaba a veces don Fermín. «No, hijo, no estoy bien. Creo que voy a morir aquí». «No diga eso, don Eliseo. Tenga fe». Pero la fe de don Eliseo estaba siendo probada hasta el límite. Cada domingo se celebraba una misa en la capilla de la prisión. Él asistía religiosamente, pero las palabras del capellán ya no le llegaban al corazón. Se sentaba al fondo, mirando el crucifijo con ojos vacíos. «Jesús, ¿dónde estás? ¿Me escuchas?», susurraba. Una noche, 3 semanas después de su encarcelamiento, don Eliseo llegó a su punto más bajo. No había recibido ni una sola visita. Miguel, su hijo en Estados Unidos, no contestaba las llamadas. Carmen, su hija en Ciudad de México, tampoco. Se sentía completamente abandonado, olvidado por el mundo y, peor aún, sentía que olvidado por Dios. Esa noche, después de que todos en la celda se durmieron, don Eliseo se arrodilló junto a su catre. Sus rodillas crujieron de dolor contra el piso de concreto frío, pero no le importó. Juntó sus manos temblorosas, levantó su rostro arrugado hacia el techo y con lágrimas rodando libremente, comenzó a orar de una manera que nunca antes había orado. No fue una oración bonita, no fue ordenada, fue el clamor desesperado de un alma rota. «Jesús, Jesús». Su voz temblaba. «Ya no puedo más. Mi cuerpo está cansado, mi corazón está roto. Me quitaron mi tierra, me quitaron mi nombre, me quitaron mi libertad. Morí sin mi esposa, enterré a mi hijo y ahora moriré aquí, solo y olvidado». Se detuvo, sollozando, con el cuerpo doblado por el dolor emocional. «Pero tú conoces mi corazón. Tú sabes que soy inocente. Tú viste cuando ese juez vendió mi vida por dinero. Tú viste cuando fabricaron pruebas contra mí. Si hay justicia en este mundo, Señor, tiene que venir de ti, porque de los hombres ya no espero nada». Hizo una pausa, limpiándose las lágrimas con el dorso de su mano arrugada. «No quiero morir aquí olvidado, Jesús. No quiero que mi nombre sea recordado como el de un asesino. Sé mi abogado, Señor. Sé mi defensor. Si esto es una prueba, ayúdame a pasarla. Si es mi fin, entonces llévame rápido. Pero si tú tienes un plan, muéstramelo. Por favor, muéstramelo». Su voz se quebró completamente y cayó con la frente contra el suelo, llorando como un niño perdido en la oscuridad. El silencio de la celda solo era interrumpido por los ronquidos de los otros presos y los pasos lejanos de los guardias haciendo rondas nocturnas. Don Eliseo permaneció así, postrado, durante lo que parecieron horas. Su cuerpo temblaba de frío y de emoción agotada. Y entonces algo sucedió. Primero fue una sensación de calor, como si alguien hubiera encendido una estufa invisible en medio de la celda helada. Don Eliseo levantó ligeramente la cabeza, confundido.
El calor crecía, pero no era incómodo. Era como la sensación de estar envuelto en una cobija después de un día frío. Era reconfortante. Luego vino la luz. Al principio, don Eliseo pensó que los guardias habían encendido las luces del pasillo, pero esta luz era diferente. Era suave, dorada, y venía de adentro de la celda. Lentamente, con el corazón latiendo cada vez más fuerte, el anciano levantó la mirada. Lo que vio lo dejó paralizado. Frente a las rejas de la celda había una figura, un hombre, pero no era un hombre común. Estaba rodeado de una luz que parecía emanar de él mismo, no de alguna fuente externa. La luz no lastimaba los ojos, pero era imposible no verla. El hombre vestía una túnica blanca simple, y su rostro era indescriptible. No por ser extraño, sino por ser perfectamente hermoso, perfectamente sereno, perfectamente amoroso. Sus ojos, cafés y profundos, miraban directamente a don Eliseo con una mezcla de compasión infinita y autoridad absoluta. Don Eliseo sintió que su corazón se detenía. Todo su cuerpo comenzó a temblar, pero no de miedo, de algo más, de reconocimiento, de asombro, de algo que su mente consciente aún no podía procesar, pero que su espíritu sabía con absoluta certeza. «Eliseo», dijo la figura con una voz que era a la vez suave como un susurro y poderosa como un trueno. No era alta, pero llenaba cada rincón de la celda, de los oídos del alma. «Levántate». El anciano intentó moverse, pero sus piernas no respondían. Estaba congelado en su posición, arrodillado en el suelo. Yo, balbuceó con voz ronca. «No temas», continuó la voz. «Yo soy». Esas dos palabras resonaron en el pecho de don Eliseo como campanas de catedral. «Yo soy». Las mismas palabras que Moisés escuchó en la zarza ardiente. Las mismas palabras que declaraban la identidad del Dios eterno. Jesús. Era Jesús. Don Eliseo cayó completamente postrado, con la frente tocando el suelo, sollozando incontrolablemente. «Señor mío, perdóname, no soy digno, no soy...» «Levántate, Eliseo», repitió la voz con firmeza pero con ternura. «He escuchado tu clamor, he visto cada lágrima, yo sí la injusticia que se cometió contra ti». Con esfuerzo sobrehumano, don Eliseo logró ponerse de rodillas y levantar la mirada. Los ojos de Jesús lo miraban directamente, atravesando no solo su cuerpo, sino su misma alma. Pero en esa mirada no había juicio, solo amor. Un amor tan intenso que el anciano sintió que su corazón destrozado comenzaba a sanar con cada segundo que duraba ese contacto visual. «Yo no maté a nadie, Señor», susurró don Eliseo con voz quebrada. «Yo soy inocente, pero nadie me cree. Nadie...» «Yo sé que eres inocente», interrumpió Jesús. «Yo conozco tu corazón, conozco cada acto de bondad que has hecho en secreto, conozco cada sacrificio y conozco también cada injusticia que se ha cometido contra ti». El anciano sollozó más fuerte. «Entonces, ¿por qué? ¿Por qué permite esto?» «Porque hay un propósito mayor que tu dolor presente», respondió Jesús, acercándose a las rejas hasta que su rostro quedó a centímetros del de Eliseo. «Y porque quiero que el mundo vea que yo defiendo a los inocentes, que yo juzgo a los injustos, que ninguna maldad queda impune ante mis ojos». Hizo una pausa y su mirada se volvió más intensa. «En 40 días serás libre». Don Eliseo sintió que esas palabras se grababan a fuego en su espíritu. No era una esperanza vaga, era una promesa absoluta, inquebrantable, divina. «¿40 días?» repitió con voz temblorosa. «Pero, ¿cómo? ¿Cómo puede? No te corresponde a ti saber el cómo», dijo Jesús con una pequeña sonrisa que irradiaba paz. «Te corresponde creer, te corresponde confiar,
te corresponde esperar. En 40 días exactos, las puertas de esta prisión se abrirán para ti. Y no solo serás libre, serás vindicado. Tu nombre será limpiado, y la injusticia que te quitó tu tierra será revertida. El anciano estaba llorando tan fuerte que apenas podía respirar. ¿Y el juez? ¿El juez que me condenó sabiendo que era inocente? Los ojos de Jesús se endurecieron por un momento, y en ellos don Eliseo vio algo que lo hizo estremecerse. Justicia divina. No venganza, no odio, pero sí justicia absoluta e ineludible. El juez que vende justicia por dinero responderá ante mí, dijo Jesús con voz grave. Y su condena no será solo terrenal, pero eso no es tu preocupación, Eliseo. Tu trabajo es mantener tu corazón limpio. No dejes que la amargura entre. No dejes que el odio te consuma. Perdona, aunque duele. Ora por tus enemigos, aunque te cueste, porque la justicia es mía y yo la ejecutaré en el tiempo perfecto. Don Eliseo asintió entre sollozos, sin poder articular palabras. 40 días, repitió Jesús. Cuenta cada uno. Y cuando llegue el día 40, prepárate, porque no solo te liberaré de estas rejas, sino que te mostraré que lo que el enemigo pensó para destruirte, yo lo usaré para glorificar mi nombre y bendecir a muchos. La luz comenzó a intensificarse, llenando toda la celda. Don Eliseo tuvo que cerrar los ojos por un momento, y cuando los volvió a abrir, la figura había desaparecido. Las rejas seguían ahí. Los ronquidos de sus compañeros continuaban. Todo estaba exactamente igual, excepto su corazón. Don Eliseo se quedó arrodillado en el suelo, temblando, con las mejillas empapadas de lágrimas, pero por primera vez en semanas, sintiendo algo que había creído perdido para siempre. Esperanza. No una esperanza basada en posibilidades humanas, sino una esperanza fundada en una promesa divina. 40 días, susurró, mirando hacia el techo. 40 días. Esa noche durmió por primera vez desde su encarcelamiento. Un sueño profundo, reparador, lleno de paz. Al día siguiente, cuando don Fermín lo vio durante el desayuno, notó algo diferente en él. Don Eliseo, usted se ve distinto. ¿Pasó algo? El anciano lo miró con una sonrisa pequeña pero genuina. Sí, don Fermín. Algo pasó. Recibí una visita anoche. ¿Una visita? ¿Aquí? Eso es imposible. Nadie puede entrar a las celdas de noche. No fue una visita común, respondió don Eliseo con voz firme. Fue Jesús. Don Fermín lo miró con escepticismo, pensando que el pobre viejo había perdido la razón. Pero había algo en los ojos de don Eliseo, un brillo, una certeza que no podía explicarse con locura. ¿Y qué le dijo? Que en 40 días seré libre. Don Fermín suspiró y palmeó su hombro con compasión. Ojalá, don Eliseo, ojalá. Pero don Eliseo no necesitaba que nadie más creyera. Él sabía lo que había visto, sabía lo que había escuchado, y sabía que la promesa se cumpliría. Comenzó a contar. Día 1, día 2, día 3. ¿Alguna vez has clamado a Dios en tu momento más oscuro? ¿Has sentido que Él te responde cuando ya no tienes esperanza? Déjanos tu testimonio en los comentarios, porque lo que sucederá en los próximos 40 días te quitará el aliento. Mientras don Eliseo contaba los días en su celda, con una paz inexplicable, fuera de la prisión, eventos imposibles de explicar por coincidencia comenzaron a desarrollarse. Día 5. En la ciudad de Oaxaca, una joven periodista llamada Daniela Soto trabajaba hasta tarde en la redacción del periódico local Voz de Oaxaca. A sus 32 años, Daniela se había ganado una reputación por sus investigaciones de corrupción gubernamental. No tenía miedo de enfrentarse a poderosos, lo que le había ganado tanto admiración como enemigos. Esa noche, mientras revisaba su correo electrónico, uno nuevo apareció en su bandeja.
El remitente era anónimo. El asunto decía simplemente injusticia en San Pablo Huixtepec. Daniela dudó. Recibía docenas de correos anónimos cada semana. La mayoría eran teorías conspirativas sin fundamento. Pero algo la impulsó a abrirlo. El contenido era breve. Eliseo Morales Sánchez fue condenado injustamente por asesinato para robarle su terreno. El juez Roberto Ramírez recibió dinero de empresas mineras. Investigué el caso. La verdad está enterrada, pero no muerta. Adjunto al correo había 3 documentos escaneados, fotografías de transferencias bancarias a una cuenta personal del juez Ramírez, provenientes de una empresa minera, un informe policial original del asesinato de Rodrigo Velázquez, que no mencionaba a don Eliseo como sospechoso, y una grabación de audio donde se escuchaban voces discutiendo sobre sembrar el arma en la propiedad del viejo. Daniela sintió que la adrenalina recorría su cuerpo. Si esto era real, era enorme. Pasó los siguientes 3 días verificando la autenticidad de los documentos. Las transferencias bancarias eran reales, confirmadas por un contacto en el sistema financiero. La grabación de audio, analizada por un técnico, no mostraba signos de edición. El informe policial coincidía con el formato y sellos oficiales de la corporación. Tenía una bomba en sus manos. Día 9. Daniela viajó a San Pablo Huixtepec. Habló con vecinos de don Eliseo. Todos dijeron lo mismo. Don Eliseo es incapaz de matar una mosca, dijo doña Petra con lágrimas en los ojos. Es el hombre más bueno que he conocido. Esto es una injusticia terrible. Yo sé quién está detrás, confesó don Macario en voz baja, mirando hacia los lados con nerviosismo. Los de la empresa minera. Quisieron comprarle su terreno y él no vendió. Entonces lo quitaron del camino, y el juez les ayudó. Daniela visitó el terreno de don Eliseo. Ahora estaba vallado con alambre de púas y vigilantes privados. Un letrero grande decía, Propiedad de Minera del Sur S.A. de C.B. Prohibido el paso. Tomó fotografías. Hizo más entrevistas. Construyó el caso pieza por pieza. Día 15. El primer artículo de Daniela se publicó en portada. Justicia comprada. Anciano inocente en prisión mientras empresa minera se apodera de su terreno. El artículo era devastador. Exponía las transferencias bancarias, presentaba los testimonios de vecinos, cuestionaba las pruebas presentadas en el juicio y señalaba directamente al juez Ramírez como sospechoso de corrupción. La reacción fue inmediata y explosiva. En redes sociales, la historia se volvió viral. Justicia para Eliseo fue tendencia nacional. Organizaciones de derechos humanos exigieron una investigación. La prensa nacional recogió la historia, pero la presión más importante vino de donde menos se esperaba. Día 18. El licenciado Arturo Mendoza, fiscal especial anticorrupción del estado de Oaxaca, era un hombre de 48 años, serio, meticuloso y con una reputación de incorruptible. Había rechazado sobornos millonarios. Había enviado a prisión a gobernadores y empresarios. Era temido y respetado en partes iguales. Esa mañana, Arturo desayunaba en su casa cuando su esposa puso frente a él el periódico con la historia de don Eliseo en portada. «Tienes que leer esto», le dijo ella. Arturo leyó en silencio. Su mandíbula se tensó. Sus ojos se oscurecieron. Cuando terminó, dejó el periódico sobre la mesa y se quedó mirando al vacío por un momento. «¿Qué vas a hacer?», preguntó su esposa. «Mi trabajo», respondió simplemente. 3 horas después, Arturo llegó a su oficina y convocó a su equipo de investigadores más confiables. «Vamos a reabrir el caso de Eliseo Morales Sánchez», anunció. «Y vamos a investigar al juez Roberto Ramírez hasta encontrar cada peso sucio que haya tocado sus manos».
Si hay corrupción, la voy a exponer, aunque tenga que enfrentarme al mismo presidente del tribunal. Su equipo se puso a trabajar inmediatamente. Solicitaron expedientes judiciales, revisaron cuentas bancarias, entrevistaron testigos, analizaron evidencias. Lo que encontraron los dejó helados. El juez Ramírez no solo había recibido sobornos en el caso de don Eliseo, había un patrón. En los últimos 5 años había dictado sentencias favorables en por lo menos 12 casos donde las partes beneficiadas coincidían con transferencias misteriosas a sus cuentas personales o a empresas fantasma vinculadas a su familia. Era un criminal con toga. Día 25. El fiscal Mendoza emitió una orden de cateo para la casa y oficina del juez Ramírez. A las 6 de la mañana, agentes de la Fiscalía irrumpieron en su residencia, una mansión de 3 pisos en la zona más exclusiva de la ciudad. ¿Qué significa esto?, gritó el juez, aún en pijama, intentando mantener su postura autoritaria. Soy un juez del Tribunal Superior. No pueden tratarme así. Tengo una orden firmada por un juez federal, respondió Mendoza fríamente, mostrándole el documento. Usted está bajo investigación por cohecho, tráfico de influencias y obstrucción de la justicia. Puede cooperar o podemos hacer esto de la manera difícil. El rostro del juez Ramírez perdió todo color. Por primera vez en años, el hombre que se había sentido intocable comprendió que su muro de protección se estaba derrumbando. Encontraron todo. Documentos que conectaban las transferencias con los casos específicos, libretas donde había anotado cantidades y nombres. Incluso una caja fuerte con casi 2 millones de pesos en efectivo que no podía justificar con su salario de juez. Ramírez fue arrestado ese mismo día. Las cámaras lo captaron siendo sacado de su casa esposado, con la cabeza gacha, mientras vecinos y reporteros gritaban: ¡corrupto! Traidor de la justicia, que se pudra en la cárcel. Las noticias abrieron con la historia. Cae juez corrupto que condenó a inocente para beneficiar a empresa minera. Día 32. Con la evidencia recopilada por el fiscal Mendoza y los documentos revelados por Daniela Soto, se presentó una solicitud formal de revisión del caso de don Eliseo Morales ante un tribunal federal. Un nuevo juez, la jueza Mariana Torres, mujer de 60 años con 35 años de carrera impecable, revisó el expediente. Le tomó apenas 2 días determinar que el caso original era una farsa completa. «Esto es una vergüenza para el sistema judicial», declaró en una rueda de prensa. «Todas las pruebas presentadas contra el señor Morales fueron fabricadas. El testigo anónimo nunca existió. El arma fue sembrada. Y el verdadero asesino de Rodrigo Velázquez nunca fue investigado correctamente porque el caso se cerró artificialmente en favor de intereses económicos. Emitió una orden inmediata. Se declara la nulidad absoluta del juicio contra Eliseo Morales Sánchez. Se ordena su liberación inmediata y se le restituye su presunción de inocencia. Adicionalmente, se ordena la devolución de su propiedad y se inicia proceso de compensación por daño moral y privación ilegal de la libertad. Día 39. Don Eliseo no sabía nada de lo que estaba sucediendo afuera. En la prisión, las noticias llegaban fragmentadas, distorsionadas, pero él no necesitaba saber los detalles. Cada noche, antes de dormir, contaba mentalmente: «Día 39, señor. Mañana es el día 40. Mañana se cumple tu promesa». Don Fermín y los otros compañeros de celda habían notado su extraña paz durante todas esas semanas. Mientras otros presos peleaban, se desesperaban, caían en depresión, don Eliseo permanecía tranquilo. Oraba por las mañanas, trabajaba sin quejarse, y por las noches contaba en voz baja: «Día 20, día 25, día 30. Don Eliseo», le había dicho don Fermín una semana atrás,
Con todo respeto, creo que debería dejar de contar. Se está haciendo ilusiones. Nadie sale de aquí así nada más. Yo saldré, respondió el anciano con una sonrisa serena, porque él me lo prometió. ¿Quién? ¿El Jesús que dice que vio? Sí, y él nunca falla. Don Fermín solo suspiró, pensando que el viejo ya había perdido completamente la razón. Pero esa noche, la número 39, cuando don Eliseo cerró los ojos para dormir, sintió en su espíritu algo que solo puede describirse como anticipo de gloria. Una certeza absoluta que al día siguiente todo cambiaría. «Gracias, Jesús», susurró en la oscuridad. «Gracias por no olvidarte de mí». Y durmió con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Afuera de la prisión, sin que él lo supiera, un equipo de abogados de la Comisión Estatal de Derechos Humanos ya había preparado todos los documentos necesarios para su liberación inmediata. El día 40 estaba a punto de amanecer, y con él el cumplimiento exacto de una promesa divina. ¿Crees que existe la justicia divina? ¿O piensas que los corruptos siempre se salen con la suya? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque lo que está por suceder te demostrará que nadie escapa del juicio de Dios. El día amaneció gris. Nubes densas cubrían el cielo de Oaxaca y una llovizna fina comenzó a caer desde temprano. En la prisión, la rutina era la misma de siempre. Sirena a las 6 de la mañana, desayuno a las 6:30, lista de asistencia a las 7. Don Eliseo se despertó antes que nadie. No por la sirena, sino porque su corazón latía con anticipación. Se sentó en su catre y miró por la pequeña ventana. La luz gris del amanecer apenas iluminaba la celda. «Día 40», susurró con voz temblorosa. «Hoy es el día». Don Fermín, desde su catre, escuchó y gruñó. «Don Eliseo, por favor, ya deje esa obsesión. Hoy es un día como cualquier otro». «No», interrumpió el anciano con firmeza poco usual en él. «Hoy es diferente. Hoy se cumple la promesa». Cuando tocaron la sirena, don Eliseo fue el primero en levantarse. Se lavó la cara con el agua fría de la pequeña llave oxidada de la celda. Se peinó con los dedos su cabello blanco. Se vistió con su uniforme gris, pero había algo diferente en su postura. Ya no caminaba encorvado por el peso de la injusticia. Caminaba erguido, con dignidad. Durante el desayuno, apenas probó el atole aguado y el pan duro. Estaba demasiado nervioso, no de miedo, de expectativa. A las 9 de la mañana, los presos fueron llevados al patio para las actividades del día. Don Eliseo se sentó en una banca bajo un pequeño techado protegido de la llovizna. Cerró los ojos y comenzó a orar en silencio. «Señor, no sé cómo lo harás. No sé de qué manera se abrirán estas puertas, pero confío en tu palabra, confío en tu promesa. Venga lo que venga hoy, yo estoy listo». A las 10:20 de la mañana, el director de la prisión, el licenciado Héctor Salinas, estaba en su oficina revisando pendientes cuando su secretaria tocó la puerta. «Licenciado, tiene una llamada urgente de la Fiscalía Estatal». Salinas tomó el teléfono. «Buenos días. Director Salinas, habla el fiscal Arturo Mendoza. Necesito que prepare la liberación inmediata del interno Eliseo Morales Sánchez. Tengo una orden judicial firmada por la jueza Mariana Torres. Le estoy enviando los documentos en este momento por correo electrónico». El director se enderezó en su silla, sorprendido. «Eliseo Morales, el condenado por homicidio». «Condenado injustamente», corrigió Mendoza con tono firme. «El caso fue una farsa. La sentencia ha sido anulada. Él es inocente y debe ser liberado hoy, sin demoras». «Entendido, fiscal. Prepararé todo de inmediato». Colgó y abrió su correo. Efectivamente, ahí estaba la orden judicial. La leyó 2 veces para asegurarse de que era real.
Luego llamó a su asistente. «Traigan al preso Eliseo Morales Sánchez a mi oficina. Ahora». A las 10:50 de la mañana, 2 guardias llegaron al patio. «Eliseo Morales Sánchez, el director quiere verlo». Don Fermín, que estaba cerca de don Eliseo, lo miró con preocupación. «¿Qué habrá pasado? ¿Cree que sea bueno?» Don Eliseo se puso de pie lentamente. Su corazón latía tan fuerte que sentía que le retumbaba en los oídos. Miró al cielo gris, a la llovizna cayendo, y una sonrisa pequeña se dibujó en su rostro arrugado. «Es muy bueno, don Fermín. Es muy bueno». Los guardias lo escoltaron por los pasillos de la prisión. Cada paso resonaba en el silencio. Don Eliseo sintió que caminaba en una especie de sueño. Cuando llegaron a la puerta de la oficina del director, uno de los guardias tocó. «Adelante». Entraron. El director Salinas estaba de pie detrás de su escritorio. Su expresión era seria, pero no hostil. Cuando vio a don Eliseo, hizo un gesto a los guardias. «Déjennos solos y quítenle las esposas». Los guardias obedecieron y salieron. Don Eliseo se quedó de pie frente al escritorio, confundido, con las muñecas adoloridas por las esposas que acababan de quitarle. «Señor Morales», comenzó el director con voz formal, «tengo que darle una noticia». El anciano tragó saliva, esperando. Su caso ha sido revisado por un tribunal federal. Se ha determinado que su condena fue resultado de un proceso judicial viciado, corrupto y fraudulento. Las pruebas presentadas en su contra fueron fabricadas. Usted es inocente. Don Eliseo sintió que las piernas le flaqueaban. Tuvo que sostener del escritorio para no caerse. ¿Qué está diciendo? Que es usted libre, señor Morales, continuó el director. A partir de este momento, todos los cargos en su contra han sido anulados. Su sentencia ha sido declarada nula. Puede salir por esa puerta y volver a su vida. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas del anciano. No podía hablar, solo lloraba. El director, conmovido por la escena, rodeó el escritorio y puso una mano en el hombro del viejo. «Lamento profundamente lo que le pasó, señor Morales. El sistema falló. Usted no debió estar aquí ni un solo día, pero al menos ahora se hace justicia». Don Eliseo finalmente pudo articular palabras entre sollozos. 40 días. Hoy es el día 40. Él cumplió su promesa. Jesús cumplió su promesa. El director no entendió a qué se refería, pero no preguntó. «Vaya a recoger sus pertenencias. Mi asistente lo acompañará. Afuera hay personas de la Comisión de Derechos Humanos esperándolo, junto con una periodista que quiere hablar con usted. Pero primero, sea libre». Don Eliseo caminó hacia la puerta de la oficina como en trance. Cada paso lo acercaba a su libertad. Lo llevaron al área donde guardaban las pertenencias de los internos. Le devolvieron su ropa de civil, un pantalón de mezclilla gastado, una camisa a cuadros, su sombrero de paja viejo y sus zapatos desgastados. Se cambió lentamente, quitándose el uniforme gris que había llevado durante 40 días. Cuando terminó, se miró en un pequeño espejo oxidado que había en la pared. Ya no era un preso, era don Eliseo Morales otra vez. Lo llevaron hacia la salida principal. Caminaron por pasillos largos, pasando puertas metálicas que se abrían y cerraban con estruendo. Cada puerta que quedaba atrás era un símbolo de cadenas rotas. Cuando llegaron a la última puerta, la que daba al exterior, el guardia la abrió lentamente. Don Eliseo dio un paso al frente y salió. Afuera, la llovizna había parado. Las nubes comenzaban a abrirse y rayos de sol se filtraban tímidamente. Un grupo pequeño de personas esperaba. 2 abogados de la Comisión de Derechos Humanos, Daniela Soto, la periodista con su camarógrafo, y el fiscal Arturo Mendoza. Cuando lo vieron salir, Daniela corrió hacia él. Don Eliseo, ¿cómo se siente?»
El anciano la miró con ojos llenos de lágrimas, pero también de una luz que ella no podía explicar. «Me siento libre», dijo simplemente, «y agradecido, porque Dios no me olvidó». Daniela lo abrazó. No era profesional, pero no le importó. Había trabajado incansablemente para exponer esta injusticia y verlo libre la llenaba de emoción. El fiscal Mendoza se acercó y extendió su mano. «Señor Morales, le debemos una disculpa gigantesca. El Estado falló, la justicia falló, pero quiero que sepa que el responsable directo, el juez Roberto Ramírez, está ahora donde usted estuvo, en prisión, y enfrentará cargos penales que lo pueden tener ahí muchos años». Don Eliseo asintió despacio. «No le deseo el mal, señor fiscal, pero sí deseo que la justicia se cumpla, para que ningún otro inocente sufra lo que yo sufrí. Hay más buenas noticias», continuó uno de los abogados. «Su terreno le será devuelto. La empresa minera que lo ocupó ilegalmente está bajo investigación, y usted recibirá una compensación económica del Estado por los daños sufridos. No podemos devolverle los 40 días que perdió, pero haremos lo posible por reparar el daño». Don Eliseo levantó la mirada al cielo, donde el sol finalmente rompió completamente entre las nubes. Cerró los ojos y sintió el calor en su rostro. Después de 40 días sin ver el sol directamente, sin sentir el aire libre, sin caminar sin cadenas, ese momento era indescriptible. «Gracias, Jesús», murmuró en voz baja. «Gracias por cumplir tu promesa. 40 días exactos, tal como dijiste». Daniela, que estaba cerca, escuchó y preguntó: «¿40 días? ¿A qué se refiere?». Don Eliseo la miró con una sonrisa serena. «Quizá algún día pueda contarle esa historia completa, señorita. Pero por ahora, solo diré que Dios nunca llega tarde. Llega exactamente a tiempo. Le ofrecieron llevarlo en auto a su pueblo, pero él prefirió caminar las primeras cuadras. Necesitaba sentir la tierra bajo sus pies. Necesitaba respirar profundamente el aire de libertad. Necesitaba procesar que después de 40 días en el infierno, había sido devuelto a la vida. Mientras caminaba por las calles de Oaxaca, la gente que había seguido su caso en las noticias lo reconocía. «Don Eliseo, qué bueno que salió libre. Dios lo bendiga, señor. Justicia al fin». Él saludaba con su sombrero, con lágrimas constantes en sus ojos. Cuando finalmente aceptó subir al auto que lo llevaría a San Pablo Huixtepec, miró por la ventana todo el camino, viendo montañas, árboles, el cielo azul, cosas simples que había dado por sentado toda su vida y que ahora apreciaba con una profundidad nueva. Al llegar a su pueblo, los vecinos habían preparado una recepción. Doña Petra, don Macario, el padre Ignacio, todos estaban ahí. «Bienvenido a casa, don Eliseo». El anciano bajó del auto y fue abrazado por docenas de personas que lo conocían de toda la vida. Todos lloraban de alegría. Sabíamos que era inocente. Gracias a Dios que se hizo justicia. Cuando finalmente pudo entrar a su casa, todo estaba exactamente como lo había dejado. Su cama, sus fotografías, el retrato de Rosa María en la pared. Se paró frente a la foto de su esposa y habló como si ella pudiera escucharlo. «Ya regresé, mi amor. Fue difícil, pero regresé, y regresé limpio. Regresé con mi nombre intacto, gracias a él». Esa noche, por primera vez en 40 días, don Eliseo durmió en su propia cama, bajo su propio techo, en su propia tierra, libre, vindicado, restaurado, exactamente como había sido prometido. ¿Has vivido alguna vez una promesa de Dios cumplida al pie de la letra? Comparte tu testimonio en los comentarios, porque esta historia aún no termina y lo que viene es explosivo. Pasaron 2 semanas desde la liberación de don Eliseo. En ese tiempo muchas cosas sucedieron. Los abogados de la Comisión de Derechos Humanos trabajaron incansablemente para restaurar todos sus derechos.
Su terreno le fue devuelto oficialmente con una ceremonia pública donde el gobernador del estado, avergonzado por el escándalo, entregó personalmente las escrituras. «Señor Morales», dijo el gobernador frente a las cámaras, «en nombre del estado de Oaxaca, le pido perdón por la terrible injusticia que sufrió. Nos comprometemos a que casos como este nunca vuelvan a ocurrir». Don Eliseo aceptó las escrituras con manos temblorosas. Su terreno, el terreno de sus abuelos, de su padre, estaba de vuelta en sus manos. Pero había algo más. Durante las investigaciones se descubrió que el terreno tenía un valor mucho mayor del que se pensaba. Los estudios geológicos que la empresa minera había hecho mostraban que había yacimientos importantes de minerales preciosos. Con asesoría legal adecuada, don Eliseo podría arrendar o vender derechos de explotación por millones de pesos, conservando la propiedad de la tierra. «Señor Morales», le explicó su abogado, «usted podría convertirse en un hombre muy rico. Estas tierras valen fácilmente 10 millones de pesos si las vende, o podría ganar aún más si acepta un contrato de regalías por la explotación minera responsable». Don Eliseo escuchó en silencio, procesando. Era más dinero del que jamás había soñado. «¿Y qué pasaría con la tierra?», preguntó. «¿La destruirían? Habría impacto ambiental controlado, sí, pero con las nuevas leyes y con su supervisión podría minimizarse». El anciano pensó por un momento, luego negó con la cabeza. «No voy a vender, pero sí voy a aceptar un contrato de regalías, con 3 condiciones: que respeten el 50% del terreno sin tocar, que empleen a gente del pueblo y que un porcentaje de las ganancias vaya a un fondo comunitario». Los abogados sonrieron. Era un hombre sabio. Los contratos se firmaron. En cuestión de semanas, don Eliseo Morales pasó de ser un anciano condenado injustamente a ser un hombre con recursos económicos significativos. Pero el dinero no cambió su corazón. Mientras esto sucedía, a 120 kilómetros de distancia, en la ciudad de Oaxaca, el exjuez Roberto Ramírez enfrentaba su propio juicio. La sala del Tribunal Superior estaba llena. Periodistas, abogados, curiosos, activistas de derechos humanos, todos querían ver la caída del hombre que había vendido justicia durante años. Ramírez entró esposado, escoltado por guardias. Su cabello, antes perfectamente engominado, estaba despeinado. Su traje caro había sido reemplazado por el uniforme de preso. Su rostro, antes lleno de arrogancia, ahora mostraba miedo y humillación. Las ojeras bajo sus ojos delataban noches de insomnio. El fiscal Arturo Mendoza presentó el caso con precisión quirúrgica. Mostró las transferencias bancarias, reprodujo las grabaciones de audio, presentó testimonios de víctimas de otras sentencias corruptas. El edificio completo de mentiras que Ramírez había construido durante años se derrumbó en cuestión de horas. «Este hombre», dijo Mendoza señalándolo directamente, «no merece ser llamado juez. Traicionó el juramento más sagrado de su profesión. Vendió la justicia al mejor postor, destruyó vidas inocentes por dinero. Y todo mientras se escondía detrás de una toga que representa honor, verdad y equidad». Ramírez permanecía con la cabeza gacha, incapaz de mirar a nadie a los ojos. Cuando llegó el momento de su declaración, apenas pudo hablar. Yo lo lamento. Cometí errores. Me dejé llevar por la codicia. ¿Pero qué?», lo interrumpió el juez presidente del tribunal, un hombre de 70 años, llamado Ernesto Valdés. «Pero usted esperaba no ser descubierto. Pero usted creía que podría escapar de las consecuencias». Ramírez no tenía respuesta. En ese momento, algo extraordinario sucedió. Las puertas traseras de la sala se abrieron y entró don Eliseo Morales. Nadie lo esperaba.
Él no era testigo requerido, pero había viajado desde su pueblo específicamente para estar presente ese día. Caminó lentamente por el pasillo central de la sala, con su sombrero en las manos, su camisa a cuadros limpia, pero remendada, sus zapatos viejos, pero lustrados. Todas las miradas se volvieron hacia él. Se sentó en una de las bancas públicas, en la tercera fila, exactamente frente a donde estaba sentado el ex juez Ramírez. Cuando Ramírez levantó la mirada y vio a don Eliseo, algo en su interior se rompió. Era la primera vez que veía al anciano desde el día que lo había condenado injustamente. El peso de lo que había hecho, de la vida que había destruido, de los 40 días de sufrimiento que había causado, todo cayó sobre él como una montaña. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero lo que vio después lo dejó paralizado de terror. Junto a don Eliseo, aunque nadie más en la sala parecía notarlo, había alguien más. Una figura vestida con una túnica simple, con rostro sereno, pero ojos que ardían con fuego de juicio. La misma figura que don Eliseo había visto en su celda 40 días atrás. Jesús. Ramírez sintió que la sangre se le helaba. Parpadeó, pensando que era una alucinación, pero la figura seguía ahí, mirándolo directamente. No con odio, pero sí con un juicio absoluto e ineludible. Y en ese momento Roberto Ramírez comprendió con claridad absoluta: hay una justicia más alta que la humana. Hay un juez ante quien no se puede mentir, sobornar ni escapar. Y él tendría que responder. ¿Se encuentra bien, señor Ramírez?, preguntó el juez Valdés, notando que el acusado había palidecido repentinamente y temblaba. Ramírez no pudo responder. Solo miraba fijamente hacia don Eliseo y la figura junto a él. Nadie más en la sala veía lo que él veía, pero él lo sabía. Sabía que era real, tan real como el juicio terrenal que enfrentaba en ese momento. El veredicto fue rápido. Después de solo 2 horas de deliberación, el tribunal regresó con su decisión. Roberto Ramírez Salazar, anunció el juez Valdés con voz grave. Este tribunal lo encuentra culpable de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, falsedad en acto jurisdiccional y obstrucción de la justicia. Lo condenamos a 18 años de prisión sin beneficio de reducción de condena por los primeros 8 años. Adicionalmente, se ordena el decomiso de todos sus bienes adquiridos mediante actividades ilícitas y queda inhabilitado de por vida para ejercer cualquier cargo público. El mazo resonó. Ramírez cerró los ojos. 18 años. A sus 52 años saldría, si sobrevivía, como un anciano de 70. Su vida como la conocía había terminado. Pero el castigo terrenal no era lo que más lo aterrorizaba. Sabía que había algo más, una deuda que tendría que pagar más allá de las rejas de hierro y los muros de concreto. Cuando se lo llevaban de la sala, pasó junto a don Eliseo. Sus miradas se cruzaron. El anciano, en lugar de mostrar satisfacción o venganza, tenía una expresión de compasión mezclada con tristeza. «Que Dios tenga misericordia de su alma», susurró don Eliseo cuando pasó frente a él. Ramírez solo pudo asentir débilmente antes de ser sacado de la sala. 3 meses después, don Eliseo estaba de pie en su terreno, pero no solo. A su lado había arquitectos, ingenieros, trabajadores sociales. Estaban revisando los planos de un proyecto que el anciano había diseñado con ayuda de la Comisión de Derechos Humanos. «¿Está seguro de esto, don Eliseo?», preguntó uno de los arquitectos. «Es una inversión muy grande, casi 3 millones de pesos». El anciano sonrió. Más seguro que nunca. Lo que estaban planeando era extraordinario. Un centro de apoyo para personas injustamente encarceladas.
Incluiría oficinas legales gratuitas, albergue temporal para exprisioneros recién liberados que no tenían a dónde ir, programas de reinserción social, apoyo psicológico y una capilla para oración y restauración espiritual. Yo estuve 40 días en prisión siendo inocente, explicó don Eliseo a los presentes. Y conocí a muchos otros hombres que también eran inocentes, atrapados por la corrupción, por la pobreza, por la falta de buenos abogados. Si Dios me devolvió mi libertad y me dio recursos, es para que ayude a otros que están pasando por lo que yo pasé. El proyecto fue aprobado, la construcción comenzó en mayo. Para diciembre el centro estaba terminado. Un edificio hermoso, pintado de blanco y azul, con jardines alrededor y una fuente en el centro del patio. En la entrada, una placa de bronce decía: Centro de Justicia y Esperanza Eliseo Morales, donde la misericordia de Dios alcanza a los olvidados, fundado en memoria de los 40 días de injusticia que terminaron en milagro. La inauguración fue un evento emotivo. El gobernador asistió. El fiscal Mendoza dio un discurso. Daniela Soto, la periodista que había expuesto el caso, escribió un reportaje especial. Pero el momento más conmovedor fue cuando don Eliseo subió al podio para hablar. Amigos, comenzó con voz temblorosa, hace poco más de 6 meses yo estaba en una celda fría, condenado injustamente, creyendo que moriría olvidado. Clamé a Dios en mi dolor más profundo, y Él me respondió. No solo me respondió, sino que me prometió algo específico. En 40 días serás libre. Y exactamente 40 días después salí por las puertas de esa prisión. Hizo una pausa, limpiándose las lágrimas. Pero Dios no solo me devolvió mi libertad, me devolvió mi nombre, me devolvió mi tierra, y me dio recursos más allá de lo que podía imaginar. ¿Para qué? No para que viviera cómodo el resto de mis días, aunque podría hacerlo, sino para que usara lo que Él me dio para bendecir a otros. Señaló hacia el edificio nuevo. Este centro es mi forma de decir: lo que el enemigo usó para destruirme, Dios lo usó para bendecir a muchos. La injusticia que sufrí no fue en vano, si puede prevenir que otros sufran lo mismo. Los 40 días de dolor se convirtieron en 40 maneras de ayudar. Los presentes aplaudieron con lágrimas en los ojos. El centro comenzó a operar en enero. En el primer mes, ayudaron a 3 personas a salir de prisión al demostrar su inocencia. En el segundo mes, dieron albergue a 12 exconvictos que no tenían hogar. Para junio, el centro era conocido en todo el estado como un lugar de esperanza. Don Eliseo supervisaba todo personalmente, a pesar de su edad. Cada mañana caminaba por las instalaciones, hablaba con las personas que llegaban buscando ayuda, oraba con ellos, les daba esperanza. Yo sé lo que se siente, les decía. Sé lo que es estar injustamente acusado. Sé lo que es clamar justicia y que nadie te escuche. Pero también sé lo que es que Dios intervenga, y quiero que ustedes también lo sepan. Un año después de su liberación, don Eliseo recibió una visita inesperada. Don Fermín, su compañero de celda, había salido de prisión después de que nuevas pruebas demostraran que el fraude del que se le acusaba había sido cometido por su socio, no por él. No tenía a dónde ir. Su familia lo había rechazado. Estaba solo. Cuando tocó la puerta de la casa de don Eliseo, el anciano abrió y se quedó mirándolo por un momento. Don Fermín, don Eliseo, yo no tengo a dónde ir. Y recordé que usted me dijo que... No terminó la frase. Don Eliseo lo abrazó. Bienvenido a casa, hermano, bienvenido a casa. Don Fermín vivió el resto de sus días en el centro, ayudando como voluntario, compartiendo su testimonio con otros y adorando al Dios que nunca lo olvidó. 2 años después, don Eliseo recibió otra noticia impactante. El verdadero asesino de Rodrigo Velázquez había sido capturado en otro estado.
En su confesión, admitió que había sido contratado por la misma empresa minera para eliminar a Velázquez, quien era un activista ambiental que se oponía a la explotación. El crimen nunca tuvo nada que ver con don Eliseo. Todo había sido una conspiración perfecta que fue desmantelada por la mano de Dios. Cuando el fiscal Mendoza le dio la noticia, don Eliseo simplemente asintió. «Yo siempre supe que Dios conocía la verdad», dijo, «y sabía que en su tiempo la verdad completa sería revelada». En cuanto al ex juez Ramírez, cumplía su condena en la misma prisión donde había estado don Eliseo. Según reportes, se había convertido en un hombre profundamente religioso. Pasaba horas leyendo la Biblia en la capilla. Había pedido perdón público por sus crímenes en una carta que publicaron los periódicos. «Vendí mi alma por dinero», escribió. «Destruí vidas inocentes por codicia. No merezco perdón terrenal y apenas me atrevo a pedirle perdón a Dios. Pero lo que más me atormenta no es mi condena en esta prisión, sino el recuerdo de los ojos de aquellos a quienes hice daño. Especialmente los ojos de don Eliseo Morales, el hombre más inocente que jamás condené. Si él puede perdonarme, quizá Dios también pueda». Don Eliseo leyó la carta en el periódico. Rosa María, su esposa, hubiera llorado de emoción. Él también lloró. Luego tomó papel y pluma y escribió una carta de respuesta. «Señor Ramírez, he leído su carta y quiero que sepa que lo perdono, no porque usted lo merezca, sino porque Jesús me perdonó a mí cuando yo no lo merecía. Usted destruyó 40 días de mi vida, pero Dios usó esos 40 días para algo más grande. Usted me quitó mi libertad temporalmente, pero Dios me dio una misión eterna. No le deseo mal, le deseo arrepentimiento genuino y paz con Dios, porque al final todos compareceremos ante el verdadero juez, y en ese día ni su toga ni mi inocencia importarán. Solo importará si conocimos a Jesús y si le permitimos cambiar nuestro corazón. Que Dios tenga misericordia de su alma». Eliseo Morales. Cuando Ramírez recibió la carta en su celda, lloró durante horas. Era más de lo que merecía, mucho más. Los años pasaron. El Centro de Justicia y Esperanza Eliseo Morales se convirtió en modelo nacional. Otros estados replicaron el programa. Miles de personas fueron ayudadas, cientos de inocentes fueron liberados, familias fueron restauradas. Don Eliseo envejeció con gracia. A sus 80 años todavía caminaba por su terreno cada mañana, todavía supervisaba el centro, todavía oraba por cada persona que llegaba buscando ayuda. Una tarde, sentado bajo un árbol de su propiedad, mirando las montañas que tanto amaba, don Eliseo reflexionó sobre todo lo que había vivido. Rosa María habló al cielo como lo hacía siempre que conversaba con su esposa fallecida. Nunca imaginé que la peor experiencia de mi vida se convertiría en la más grande bendición. Dios tomó 40 días de injusticia y los transformó en 40 años de propósito. Sonrió con ese brillo especial en los ojos que solo tienen quienes han visto lo sobrenatural. Jesús cumplió su promesa, 40 días exactos, ni uno más, ni uno menos. Y no solo me liberó, me vindicó, me restauró y me usó. Se puso de pie lentamente con la ayuda de su bastón y caminó hacia el centro donde varias personas esperaban ser atendidas. «Señor», oró en voz baja mientras caminaba, «gracias por convertir mi prisión en un púlpito, mi dolor en propósito, mi injusticia en testimonio de tu justicia perfecta». Y así vivió don Eliseo Morales, no como una víctima de la injusticia humana, sino como un testimonio vivo de la justicia divina. No como un hombre amargado por lo que le quitaron, sino como un hombre agradecido por lo que Dios le devolvió multiplicado.
porque cuando Dios promete liberación, no solo abre puertas de cárceles, abre puertas de destino, y convierte los 40 días de desierto en 40 años de propósito. Esa es la justicia divina. No solo castiga al culpable, restaura al inocente, y usa ambas historias para mostrar que hay un juez que nunca duerme, nunca se equivoca y nunca olvida a los suyos. ¿Qué piensas sobre esta historia? ¿Crees que Dios puede tomar tus días más oscuros y convertirlos en tu testimonio más poderoso? ¿Has visto la justicia de Dios manifestarse cuando todo parecía perdido? Comparte tu experiencia en los comentarios. Y si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite saber que Dios nunca abandona a sus hijos, incluso cuando el mundo los olvida. Dios te bendiga grandemente.